Hubo una mujer que no conocía el descanso, que aprendió desde muy joven que el amor se demuestra con acciones y no con palabras, y que entregó cada gramo de su fuerza a un hombre que, al final, usó esa misma fuerza para aplastarla. Su historia no es única, pero es poderosa, y merece ser contada de principio a fin, sin cortes y sin suavizar nada, porque hay una verdad dentro de ella que necesita ser escuchada por mucha gente que todavía está en medio del sufrimiento, sin poder ver lo que viene después. Se llamaba Valentina, y cuando conoció a Rodrigo, ella tenía 26 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una capacidad de trabajo que pocos hombres podrían igualar. Él tenía 29, era hijo de una familia humilde del norte de la ciudad, y cargaba una ambición enorme dentro de una bolsa completamente vacía. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía ni siquiera un sueño bien definido, pero tenía una lengua de plata y unos ojos que prometían mundos enteros. Y Valentina, que había crecido viendo a su madre sacrificarse por la familia sin jamás quejarse, creyó en esas promesas con toda el alma. Se casaron en una ceremonia pequeña, sin lujos, con tamales y refrescos en casa de la abuela de Valentina. Las vecinas del barrio llenaron la sala, hubo música de fondo y risas de niños corriendo entre las mesas. Rodrigo prometió ante Dios y ante los invitados que jamás la abandonaría, que construirían algo juntos, que envejecerían de la mano. Valentina lloró de felicidad ese día, con el ramo de flores silvestres que su madre había cortado del jardín esa misma mañana, apretado contra el pecho. Hoy, al recordarlo, también llora, pero por razones muy distintas. Los primeros años fueron duros de una manera que muy poca gente puede imaginar. Rodrigo quería poner una empresa de logística y transporte, pero no tenían capital, no tenían crédito, no tenían absolutamente nada con que empezar. Fue Valentina quien salió a trabajar de sol a sol para que ese sueño no muriera antes de nacer. Trabajaba en una oficina de contabilidad por las mañanas y por las tardes limpiaba casas ajenas, tallaba pisos con sus propias manos, llegaba a casa con las rodillas adoloridas y los dedos ásperos, y aún así preparaba la cena y revisaba los números que Rodrigo había calculado ese día. Mientras ella trabajaba hasta que le dolían los huesos, Rodrigo estudiaba el mercado, hacía llamadas, armaba el plan, y Valentina no se quejaba, porque lo amaba, porque creía en él, porque pensaba que todo ese esfuerzo era una inversión en un futuro compartido donde los dos iban a cosechar lo que juntos estaban sembrando. Escriben en los comentarios si alguna vez han sacrificado algo grande por alguien que amaban con toda el alma, porque esta historia es de mucha gente, no solo de Valentina. Con el tiempo, el negocio despegó. Primero fue una camioneta vieja que Rodrigo manejaba él mismo, luego 3 unidades con choferes contratados, luego una flota completa con contratos corporativos y una oficina en una zona empresarial que antes solo habían visto desde afuera. Los contratos llegaron, los clientes crecieron, y Rodrigo empezó a moverse en círculos que Valentina no conocía. Empezó a llegar tarde con frecuencia, a viajar más de lo necesario, a usar ropa más cara, a hablar de oportunidades y de expansión con una energía nueva que Valentina, en su inocencia, interpretó como el entusiasmo de alguien que por fin veía sus sueños hacerse realidad. Valentina seguía trabajando, ahora ya no tallando pisos ajenos, sino manejando toda la administración de la empresa que ella misma había ayudado a nacer con su sacrificio. Llevaba las cuentas, pagaba a los empleados, resolvía los problemas a medianoche cuando algún camión se descomponía en carretera, negociaba con proveedores, redactaba contratos. Era el corazón operativo de todo, aunque en los eventos de negocios Rodrigo aparecía solo. Se presentaba como el fundador, el visionario, el arquitecto de todo aquello, sin mencionar jamás el nombre de la mujer que había tallado pisos para que él pudiera soñar. Había señales que Valentina eligió no ver, o quizás no quiso ver,
porque la alternativa era demasiado dolorosa. Los perfumes distintos en su ropa, los mensajes borrados que ella alcanzó a notar una vez cuando él dejó el teléfono sobre la mesa, las reuniones que se extendían hasta las 2 de la mañana en restaurantes que no aparecían en ningún recibo de gastos de la empresa. Una tarde encontró un arete que no era suyo en el bolsillo del saco de Rodrigo, y él dijo que había sido de una colega que le había pedido que lo guardara antes de una junta. Valentina creyó, porque quería creer, porque cuando se ama profundamente a alguien el corazón encuentra cualquier excusa para no ver lo que los ojos ya están mostrando con toda claridad. Fernanda tenía 24 años, trabajaba en una agencia de relaciones públicas y había conocido a Rodrigo en un evento corporativo donde él llegó con traje italiano y tarjeta de presentación de socio fundador. Era exactamente el tipo de hombre que ella había aprendido a identificar desde lejos, uno que necesita ser admirado, que confunde el deseo con el amor y que es tan fácil de manejar como una marioneta si sabes dónde están los hilos. Fernanda sabía dónde estaban los hilos. El día que Rodrigo le pidió el divorcio, Valentina sintió que el mundo se partía en dos. No fue una conversación larga ni dolorosa para él. Llegó a casa un martes por la noche, se sentó frente a ella con la frialdad de un extraño y le dijo que ya no la amaba, que su vida había cambiado, que merecía ser feliz, como si ella no mereciera lo mismo, como si esos años tallando pisos y llevando sus cuentas y construyendo su empresa desde las sombras fueran un detalle menor, una anécdota sin importancia en la historia de un hombre exitoso. Valentina lo miró en silencio por un momento largo, buscando en ese rostro algún rastro del muchacho que había prometido amor eterno en la sala de su abuela. No encontró nada, pero lo peor no fue el abandono, lo peor fue la traición legal que vino después, calculada y ejecutada con una frialdad que revelaba que Rodrigo había estado planeando esto durante mucho más tiempo del que ella podía imaginar. Había estado moviendo activos durante meses con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, traspasando propiedades a nombres de prestanombres, creando empresas fantasma para esconder el capital que en teoría era de los dos. Cuando llegó el momento del divorcio, en papel, no había casi nada que repartir. Valentina contrató un abogado, pero los recursos se acabaron antes de que la justicia pudiera actuar con la velocidad necesaria. El sistema, que debería haberla protegido, le falló. Salió de ese matrimonio con una maleta, su ropa y la dignidad intacta, que es lo único que nadie pudo quitarle por más trampas legales que armaran. Dios mío, si esto te parece una injusticia que duele en el alma, manda un amén en los comentarios, porque hay mujeres que están viviendo esto en este preciso momento y necesitan saber que no están solas y que el final de su historia todavía no ha llegado. Rodrigo se casó con Fernanda 6 meses después en una boda que salió en redes sociales, con fotos en Tulum, un pastel de 5 pisos y un vestido que costó más de lo que Valentina había ganado en el año entero en que tallaba pisos para financiar el sueño de él. La gente que conocía a Valentina vio esas fotos y sintió una mezcla de rabia y tristeza que es difícil de poner en palabras. Él brindaba con champagne mientras ella buscaba un cuarto de renta en la colonia donde había crecido, empezando desde cero a los 42 años, con las manos que sabían trabajar y el corazón que todavía estaba aprendiendo a sanar. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección. Aquí es donde el universo, que lleva la cuenta de todo aunque tarde en cobrar, empezó a mover sus piezas con una precisión que solo puede llamarse justicia divina. Valentina no se quedó llorando, lloró, sí, y mucho, en noches que parecían no tener fin, con la cabeza enterrada en la almohada para no despertar a la vecina del cuarto de al lado. Pero luego se limpió las lágrimas y recordó que había levantado una empresa desde cero una vez, y que si lo había hecho para otro, podía hacerlo para sí misma. Usó los últimos ahorros que tenía para tomar un diplomado en comercio exterior, un área que conocía bien por los años que llevó los registros de la empresa de Rodrigo. Consiguió trabajo en una pequeña firma de importaciones, y con la misma disciplina feroz que había aplicado tallando pisos y llevando libros contables, empezó a subir peldaño por peldaño sin atajos y sin pedirle nada a nadie. No fue rápido ni fue fácil. Fueron noches sin dormir, fueron rechazos,
Fueron momentos en que la duda la aplastaba tan completamente que necesitaba sentarse en el suelo y respirar hondo antes de poder levantarse de nuevo. Hubo un mes en que no pudo pagar la renta a tiempo y tuvo que pedirle prestado a su madre con una vergüenza que le ardía en el pecho, aunque su madre le dijo que no había nada de qué avergonzarse y le dio el dinero sin hacerle preguntas. Pero Valentina tenía algo que el dinero no compra: la memoria de todo lo que había sobrevivido. Sabía exactamente de lo que era capaz porque ya lo había demostrado, y esa certeza era un motor que Rodrigo nunca pudo apagar por más documentos firmados que tuviera. Encontró también, en ese proceso de reconstrucción, algo que había perdido durante los años del matrimonio: ella misma. Había olvidado que le gustaba leer, que tenía talento natural para las negociaciones, que la gente confiaba en ella de manera instintiva. Había olvidado que era graciosa, que sabía cocinar muy bien, que tenía una forma de ver los problemas que la mayoría de la gente admiraba. Rodrigo había ido disminuyendo esas cualidades durante años con comentarios sutiles que ella no había reconocido como lo que eran en el momento. Ahora, lejos de él, esas cualidades florecían de nuevo como plantas después de la lluvia. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, el karma comenzaba su trabajo silencioso y metódico, cobrando cada centavo de lo que se debía con unos intereses que nadie había calculado. Fernanda no era lo que Rodrigo creyó que era. Era una mujer brillante a su manera, con una inteligencia fría y calculadora que Rodrigo, cegado por la vanidad de haberse conseguido una mujer joven y bonita, jamás se molestó en evaluar con cuidado. Había crecido viendo a su madre depender de hombres que la dejaban, y había decidido desde adolescente que ella nunca dependería de nadie. Había visto en Rodrigo lo mismo que Rodrigo creyó ver en Valentina: una oportunidad. La diferencia es que Fernanda era más paciente, más fría y mucho más cuidadosa de lo que Rodrigo jamás fue. Durante 2 años, Fernanda estudió cada movimiento financiero de Rodrigo con una paciencia que era casi admirable si no fuera tan despiadada. Aprendió los accesos bancarios, los nombres de los socios, las claves de las cuentas en el extranjero que Rodrigo usaba para esconder lo que no quería declarar. Construyó una relación de confianza con él de manera tan convincente que Rodrigo llegó a pensar que por fin había encontrado a la mujer perfecta, la que lo entendía, la que lo admiraba sin condiciones, la que estaba ahí por amor puro y no por interés. La ironía de eso sería cómica si no fuera tan absolutamente trágica. Y una madrugada de marzo, mientras Rodrigo dormía en las sábanas de hilo que ella misma había escogido en una tienda de lujo, Fernanda transfirió todo lo que pudo mover a una cuenta en el exterior, tomó su pasaporte, su bolsa con los documentos esenciales y tomó un vuelo a Dubái. No dejó nota, no mandó mensaje, no hubo explicación ni despedida, simplemente desapareció como humo en el viento, con la misma frialdad calculadora con la que había llegado 2 años antes, sonriendo bonito en aquel evento corporativo. ¿Ustedes creen que existe una justicia divina que tarde o temprano cobra lo que se debe? Déjenme saber en los comentarios, porque lo que viene ahora es la prueba más poderosa de que el universo no olvida nada y no descuenta un solo centavo de lo que está escrito en el registro de las acciones de cada quien. Rodrigo se despertó esa mañana y tardó varias horas en entender lo que había pasado. Las cuentas estaban vacías. El departamento estaba en arrendamiento, no en propiedad, porque los bienes reales ya los había traspasado a prestanombres para esconderlos del divorcio con Valentina, y ahora esos prestanombres no tenían ninguna razón para devolvérselos. Los socios, al ver el desastre, se retiraron uno por uno con la velocidad de quien huye de un incendio. Los contratos se cayeron, los clientes se fueron. La empresa que había nacido del sacrificio de Valentina empezó a derrumbarse con una velocidad que quitaba el aliento, como un edificio construido sobre una base que nunca fue tan sólida como parecía desde afuera. Intentó recuperarse, intentó contactar a Fernanda por todas las vías posibles, pero era como intentar agarrar agua con las manos. Intentó activar a sus abogados, pero sin dinero, los abogados desaparecen con la misma velocidad que los amigos de los tiempos buenos. Intentó acercarse a socios de antes pidiendo préstamos,
pero las personas que habían estado a su lado en los años de prosperidad de repente no contestaban el teléfono. Descubrió de la peor manera posible que mucho de lo que había construido estaba fundamentado en apariencias, y que cuando las apariencias caen lo que queda es mucho más pequeño de lo que parecía. Empezó a beber más de lo que debía, dejó de cuidarse, engordó, se descuidó de una manera que los que lo conocían de antes apenas lo reconocían en la calle. Un infarto leve lo llevó al hospital un año después de la huida de Fernanda, y al salir ya no tenía seguro médico ni quien lo esperara en casa. Quedó solo en un cuarto de hotel barato, mirando el techo, intentando entender cómo había llegado hasta ahí, sin encontrar ninguna respuesta cómoda porque la única respuesta verdadera era una que dolía demasiado admitir. La empresa de Rodrigo entró en quiebra formal 18 meses después de la fuga de Fernanda. Los acreedores iniciaron el proceso legal y la marca, que había sido construida con el sudor y las lágrimas de Valentina, con el dinero de los pisos que ella talló y los años que ella entregó sin pedir nada a cambio, fue puesta en subasta pública para pagar las deudas que Rodrigo había acumulado mientras fingía ser alguien que nunca fue de verdad. Para ese entonces, Valentina dirigía su propia consultora de comercio exterior con clientes en 4 países y un equipo de 12 personas que la admiraban genuinamente, no por miedo ni por conveniencia, sino porque ella era el tipo de líder que se gana el respeto con el ejemplo. Había construido algo limpio, algo suyo, algo que nadie podía quitarle con trampas legales porque llevaba únicamente su nombre y había sido levantado ladrillo por ladrillo con trabajo honesto. Cuando su abogado le avisó que la marca de la empresa de logística estaba en subasta, Valentina se quedó en silencio un largo momento, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que tantas veces la había visto caminar agotada con una cubeta de limpieza en la mano. Luego, sonrió de una manera que él no supo descifrar bien, y le dijo que preparara la oferta. Si conoces a una mujer que está reconstruyendo su vida después de una traición, que siente que el sacrificio que dio no valió nada, comparte este video con ella ahora mismo, porque necesita escuchar que el final de la historia todavía no ha llegado, y que el universo tiene una memoria perfecta que no falla nunca. El día de la subasta, Rodrigo estaba en la sala de un cuarto de renta que pagaba con lo poco que le quedaba de una ayuda que un primo distante le daba por lástima, viendo el procedimiento en línea porque ya no tenía ni cara que dar en público, y fue en esa pantalla, con sus manos temblorosas y su corazón enfermo, que vio el nombre de la empresa que había construido a costillas de Valentina, adjudicado a una firma llamada VR Soluciones Globales. Algo en su estómago se apretó de inmediato, con esa clase de presentimiento que el cuerpo siente antes de que la mente termine de procesar la información. Tardó 3 días en confirmar lo que su instinto ya le estaba gritando desde el primer momento. VR eran las iniciales de Valentina Ramos. Ella había comprado su marca, su empresa, su legado, todo lo que él había creído que era solamente suyo, todo aquello para lo que había usado el nombre de ella como escalón y luego la había descartado como papel viejo, y lo había comprado de manera completamente legal, con dinero ganado limpiamente, sin trampas ni prestanombres ni abogados corruptos, con trabajo, exactamente como ella había hecho toda la vida. Rodrigo intentó contactarla, le mandó un mensaje a través de una persona en común, pidiendo que hablara con él, diciendo que había cometido errores, que se arrepentía, que la vida le había enseñado lecciones que no había sido capaz de aprender cuando era feliz. Valentina respondió una sola vez, con una frase que esa persona recordaría por el resto de su vida: ya no tengo nada que hablar contigo, Rodrigo, pero me alegra que hayas podido ver en lo que se convirtió lo que yo construí. No hubo insultos, no hubo reproches, no hubo el drama que él quizás esperaba, quizás necesitaba, para sentir que todavía existía alguna conexión con ella. Solo la verdad, fría y perfecta como una piedra pulida por el río durante años y años de agua corriente que no se detiene por nada ni por nadie. Valentina colgó el teléfono, volvió a su escritorio y siguió adelante, porque eso fue siempre lo que la diferenció, la capacidad de seguir adelante sin cargar el peso del odio. No porque fuera ingenua, no porque no sintiera el dolor,
sino porque había aprendido que el odio es la cadena que te amarra al pasado, y ella había decidido que su futuro valía demasiado para quedarse encadenada a un hombre que nunca había merecido lo que ella entregó. Hay una verdad antigua que cargamos en la sangre, que aprendemos en la voz de nuestras abuelas y en la mesa familiar, en una sabiduría que no viene de los libros, sino de la experiencia vivida generación tras generación: el que mal anda, mal acaba. No siempre llega rápido, no siempre llega como esperamos. A veces tardamos tanto en verlo que llegamos a pensar que el universo perdió la dirección. Pero llega, siempre llega, y llega de una forma que es exactamente proporcional a lo que se hizo, ni más ni menos, con una precisión que ningún juez humano podría igualar. Y hay otra verdad igual de poderosa que esta historia enseña, una que vale la pena guardar y repetir hasta que se grabe en el corazón. La mujer que aprende a construir sola es imparable, no porque no necesite a nadie, no porque sea de acero, no porque no sienta el dolor de la traición, sino porque aprendió que su fuerza está en ella, no en la validación de quien la abandonó, no en el reconocimiento de quien la traicionó, no en la aprobación de nadie que le puso un precio bajo cuando ella valía infinitamente más. Rodrigo terminó solo, enfermo y en la ruina absoluta, cargando el peso de todo lo que hizo y de todo lo que no supo valorar cuando lo tenía en sus manos. Valentina terminó de pie, libre y dueña de su propio destino, con la cicatriz de la traición convertida en la mayor fuente de fuerza que jamás había conocido, en un combustible que la llevó más lejos de lo que jamás habría llegado si él se hubiera quedado. Y la marca, esa marca que nació del esfuerzo de sus manos y del sacrificio de sus mejores años, ahora llevaba su espíritu de una manera que él nunca podría borrar ni comprar ni recuperar. Era de ella, siempre lo había sido. El universo simplemente tardó algunos años en firmar el documento que ya estaba escrito desde el principio, desde aquella sala pequeña con tamales y música, cuando una mujer de 26 años prometió amor con todo lo que era y mereció siempre mucho más de lo que recibió.